vamos a bendecir a Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amil benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Esto es una canción de su vida. En especial este Teilín, amados, tiene una evidencia muy notoria sobre las fiestas de ascensión. Ellas son, y voy a tocar ese temita muy rápido porque pues ya la mayoría de ustedes han recibido o están recibiendo en este momento las clases de introducción a las raíces hebreas, donde se les están explicando el tema de las fiestas. Pero estos cánticos, estos salmos, por lo general tenían la tendencia de ser pronunciados en estas fiestas, las fiestas de ascensión. Por eso lo dice y lo podemos ver en Deuteronomio 16:16, antes de tocar directamente el Teilim. 3 veces al año todos los hombres comparecerán ante la presencia de Hashem, su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad del Matzah, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. Es un mandato para el pueblo de Israel el que se pueda presentar en estas fiestas, el que haga una ascensión, el que suba y busque la unión y la comunión con el pueblo de Israel. Es algo muy importante el poder entrar y poder ver y compartir con nuestros hermanos. Por eso este Teilín hace mucho énfasis en las fiestas de ascensión o las fiestas de subida. Y dice el salmista, canción de las subidas de David, yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa de Shem. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén edificada como ciudad compacta, a donde suben las tribus de Yah, como se le mandó a Israel, para alabar el nombre de Adonai. Allí estuvieron los tronos del juicio, tronos de la casa de David. Rueguen por el bienestar de Jerusalén, que gocen de paz los que te aman, que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Por amor a mis parientes y amigos, lo ruego por tu bienestar, por amor a la casa de Hashem, nuestro Elohim, busco tu bienestar, Baruch Hashem. Y precisamente, amados, enfocados en el último versículo, recibe el título. Este salmo nos deja ver cómo era tan preciado el templo y cómo todos se preocupaban por su bienestar. Pero unen y anclan los comentarios y los entrelazan entre el pueblo y el templo y, y veamos como tal los versículos en los cuales quise apoyar hoy este comentario y este estudio. Y para el día de hoy, por amor a la casa de Hashem, nuestro Elohim, busco tu bien. Y por eso nos enfocamos en los dos últimos versículos. Y es versículo 8, versículo 9. Pero nos da el inicio de los cuales nosotros tenemos la tendencia, ¿sí? O nos da el inicio de nosotros donde hacemos los Shabbat y los Rosh Chodesh, que oramos nosotros por la tierra de Israel, oramos por nuestros hermanos yahuditas, ¿sí? Por eso dice, por amor a mis parientes y amigos, yo ruego por tu bienestar. Por amor a la casa de Adonai, nuestro Elohim, busco tu bien. Entonces, se asocia el bienestar de Jerusalén con el bienestar de sus habitantes. Y hace un juego entre el bienestar del templo, pero también tiene una gran parte de dependencia del pueblo o con el pueblo. Y quiero hacer mucho énfasis en este punto, amados. Es como si de él, como si se encuentra, del cómo se encuentra el hombre, de cómo se encuentra el integrante, de cómo se encuentra el ciudadano, el habitante, de cómo se encuentra él, depende el bienestar del reino, depende el bienestar del templo. Todo juega una relación entre los que habitan en un lugar y en un espacio y crean una especie de forma de vida o una vida en comunidad. El bienestar del pueblo depende de los que lo conforman. Y es ahí donde nosotros debemos revisar nuestra mente, nuestros pensamientos y evaluar
si estamos aportando o estamos quitando para un fin. ¿Estamos sumando o estamos restando? ¿Estamos siendo tropiezo o luz? ¿O qué estamos haciendo? Porque algo muy importante y lo deja ver claro el Teilín 122 es que podemos enfocarnos en el bienestar del pueblo y podemos buscar el bienestar de nuestros hermanos. Y para que el salmista, nuestro Melech David, el cual creó este Teilín, hiciera tanto hincapié en el amor y en el énfasis del cómo amar a su pueblo, cómo bendecir la tierra, cómo bendecir al Eterno por medio de su templo. Podemos ver en Filipenses algo bastante notorio y bastante alineado. Porque dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay algún aliento en el Mashiach, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno los intereses de los demás. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach y Yeshua. Este versículo me fascina. Y amados, lo ideal de un hogar, de una familia, de un grupo, es poder lograr la unidad, es poder lograr el compromiso por la causa. Eh, muchas veces, eh, muchas veces cuando hay un ejército reunido, cuando hay un gran cúmulo de personas, la mayoría de ellas no están directamente por su general o por su líder. La mayoría de ellas están es por una causa, por un fin, por un propósito. Por eso lo ideal es que se pueda organizar y fomentar la unidad. Lo ideal es que se pueda fomentar y organizar un compromiso grupal para un bien común. Como lo dice el versículo 5, como dice el versículo 5, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo en el Mashiach Yeshua. Pensar, pero ¿cómo podemos llegar hasta este punto de unidad? ¿Cómo podemos lograr el compromiso o cómo podemos lograr un compromiso por un bien común? ¿Cómo podemos lograr, amados, que nosotros nos encaminemos todos unánimes hacia una misma dirección? Y usted me podrá decir, pero mi hermano, estamos bajo la misma doctrina, estamos bajo la misma creencia, estamos bajo el mismo techo, estamos bajo la misma congregación. Claro, y tenemos toda la razón, tienen toda la razón. Pero aún, y es donde lo invito a que empecemos a evaluar, aún dentro del mismo techo, aún dentro del mismo pueblo, aún dentro de un mismo reino, las mentalidades y los propósitos y compromisos quizás muchas veces no son alineados y no están de acuerdo o no están en ejad, como nosotros solemos decirlo. Quizás estamos bajo un mismo reino, quizás estamos bajo un mismo pueblo, pero con diferentes propósitos, con diferentes pensamientos, con diferentes motivaciones, con diferentes formas de vida o con diferentes llamados o con diferentes intenciones. Pero la respuesta, amados, está en el título del mensaje. Eh, por amor a la casa de Hashem, nuestro Elohim, busco tu bien. O sea que buscamos el bienestar de los demás antes del nuestro. Velamos por los demás antes que por mi propio bienestar. Dice ese versículo 5 del Teilín 122. Por amor a la casa de Adonai, nuestro Elohim, busco tu bien. Entonces, amados, en lo posible, nuestra más alta motivación debe ser el bienestar de nuestro prójimo.
Y si de algo hizo hincapié Yeshua, si de algo fue muy incisivo, muy insistente, fue sobre el amor por el prójimo. Sí, sí, fue la base de sus parábolas. La mayoría de sus parábolas tienen que ver con el amor al prójimo. La mayoría de sus palabras tienen que ver con lo que hacemos con los demás, con lo que se debe hacer por los demás. El amor al prójimo, amados, es la base fundamental de la unidad. Porque yo solo, una persona individual, única, uno, el número uno como tal, una persona sola, única, ella misma no puede ser ejad porque le falta cierto cúmulo de cualidades, cosas, circunstancias, personas, ambientes, situaciones y demás para que pueda convertirse en un complemento perfecto. Una sola persona no puede ser ejad. Un solo individuo no puede ser ejad. Por eso siempre es sumamente dependiente la relación que tenemos con el prójimo, la relación que tenemos con nuestro vecino, con nuestro hermano, con el que nos rodea, con el que está más cercano de nosotros. Es totalmente importante, amados, y es lo que garantiza el bienestar de una nación, el bienestar de un pueblo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso vamos a ver Efesios capítulo 4, donde dice, por eso yo, prisionero en el maestro, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose en unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces, amados, dice Efesios 4, andemos como es digno de nuestro llamamiento, de nuestro llamado. Pero pregunta, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es su llamado, hermano? ¿Cuál es su llamado, hermana? ¿Usted a qué ha sido llamado en este mundo? Pero es muy independiente, muy independientemente del llamado que usted hoy en día esté aplicando o viviendo. Porque usted puede decir, no, yo no fui llamado a ser pastor, yo no fui llamado a ser ministro, yo no fui llamado a predicar la palabra, yo no fui llamado a orar, yo no fui llamado a tener un ministerio. Usted puede decir eso, o puede decir todo lo contrario. Yo tengo llamado de pastor, yo tengo llamado de ángel, de querubín, de apóstol, de arcángel, yo tengo llamado de adorador, de santo, pero muy independientemente de cualquiera que sea el llamado que tengamos nosotros, muy independientemente de ese llamado, amados, hay un llamado general, hay un llamado global, hay un llamado específico que se nos dio a todos, y es el llamado a ser hermanos, es el llamado a ser hermano. Usted fue llamado a ser hermano y hermana. Hemos sido llamados para servir, para vivir en comunión, para velar por mi hermano, para velar por mi hermana, para estar pendiente de sus necesidades. Y esa era una de las características de los del camino, de la congregación del primer siglo. Ellos eran muy conscientes de que todos eran parte fundamental para el bienestar de otros, de que así todos no aportaran de a mucho, o quizás uno aportara para todos, pero siempre se garantizaba y siempre se buscaba el bienestar del prójimo. Siempre se buscaba el bienestar de los demás, porque sabían y conocían que antes de cualquier otra cosa eran llamados a ser hermanos, eran llamados a servir y a vivir por el otro y para el otro. Tenían un llamado mucho más grande y de mucho más peso, el llamado del hermano. Por eso, amados, en Hechos capítulo 4 podemos ver este tema, donde dice
desde el versículo 32. Todos los muchos creyentes eran como de un solo corazón y alma. Amados, lograr este punto, lograr este nivel, es de las cosas más difíciles que existen en el mundo. Que todos seamos un solo corazón y una sola alma. Entonces, Hechos 4, versículo 32. Todos los muchos creyentes eran como de un solo corazón y alma, y nadie reclamaba ninguna de sus posesiones para sí, sino que todos compartían todo lo que tenían. Con gran poder, los emisarios continuaban dando testimonio de la resurrección del Adón Yeshua, y todos eran tratados con gran respeto. Todos ellos eran tratados con gran respeto. Baruch Hashem. Versículo 34. Ninguno entre ellos era pobre, ya que aquellos que eran dueños de tierras o casas las vendían y daban el dinero a los emisarios para ser distribuido a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Amados, era tanto, habían grandes llamados y grandes propósitos en la congregación del primer siglo. Pero este texto nos permite ver esa ejad, una verdadera ejad, una verdadera comunión, una verdadera familia. Pero miremos aquí que habían dos grandes llamados, tanto el predicar la palabra de Elohim, del sacrificio de nuestro Yeshua HaMashiach, pero también era velar por el prójimo. Estos dos llamados, estos dos fundamentos fueron las columnas iniciales de la predicación y el camino que tenían los apóstoles. El predicar la palabra, el predicar la Torá, el predicar el sacrificio y la resurrección de Yeshua. Pero también el otro llamado era velar por el prójimo, velar por sus necesidades. Que aquella congregación, aquel grupo que se formara fuera tan sólido que el verdadero Ejad se fundara y se fortaleciera de acuerdo al suplir las necesidades de muchos. Obviamente, amados, lamentablemente hay hoy en día o en ese momento habían también personas que quizás se aprovechaban de las situaciones y de pronto querían sacar más tajada de la normal, querían de pronto tener más ganancias, querían de pronto disfrutar o incluso, como se pueden ver también en el libro de los Hechos y en algunas de las cartas, donde ya la gente no hacía nada por ayudar a otros, sino que se enfocaban era en recibir, recibir y recibir, y no daban, se acostumbraban tanto al recibir que se les olvidaba a su prójimo, se les había olvidado que ellos en algún momento fueron ese prójimo que necesitó la ayuda y empezaron simplemente a querer. Y pues claro, ustedes pueden decir, es que los malacostumbraron, es que les supieron tanto sus necesidades que los malacostumbraron. Pero amados, si la ayuda viene con palabra y discipulado, esa ayuda, ese que se ayudó en un momento, más adelante va a empezar a ayudar a otros. Y ahí es donde se forma una cadena de favores, ahí es donde se forma una cadena de favores que no termina. Aquí es donde comienza el gran mensaje de Yeshua, de que veles tanto por tu prójimo que te olvides prácticamente de ti mismo, porque en ese punto es donde tú estás dando desinteresadamente, en ese punto es donde tú estás dando conforme a tu corazón, en ese punto no estás dando de acuerdo a tu intención o de acuerdo a una mala inclinación, sino que al olvidarte de ti mismo y al enfocarte en tu prójimo, estás siguiendo el ejemplo de Yeshua. Porque dice su palabra que él se negó a sí mismo. Él se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Se olvidó, se anuló a sí mismo.
por el amor a sus hijos, por el amor a nosotros, su pueblo, por el amor al prójimo. Él se sacrificó por cada uno de nosotros, amados. Yeshua HaMashiach, el Salvador enviado, se humilló hasta lo sumo. No tuvo su reinado, no tuvo su gloria, no tuvo nada que aferrarse, no lo contó como importante y se humilló como hombre y como un hombre común y corriente. Ni siquiera vino a esta tierra en un trono de oro, ni con un reino físico, que era como lo esperaba mucha gente, sino vino desde la ciudad más pequeña, vino desde lo más insignificante, porque precisamente esa debe ser nuestra mirada, amados. Enfocarnos en aquel que necesita, en aquel en el cual la sociedad ha determinado que es pequeño y que es insignificante. Es nuestro llamado, amados, el velar por el bien de los que nos rodean, el velar por el bien de nuestro hermano israelita, pero también el velar por el bien de nuestro vecino, que quizás, que no sabemos si será israelita o no, es velar por el necesitado. En ese momento, cuando la persona tiene un punto, un rol que le pone esa muletilla, le pone ese nombre de necesitado, en ese momento se transforma en nuestro hermano, el cual necesita una ayuda, el cual necesita de la mano, de la ayuda, de la oración, del abrazo, del apoyo, del consejo. Amados, de nada sirve una muralla si no hay quien la proteja. De nada sirve un templo si no hay quien oficie en él. De nada sirve un reino si sus súbditos están en contra, porque todos se volverán contra todos y se generarán golpes de estado. De nada sirve que exista un lugar gigantesco lleno de murallas, de torres, de armas, de instrumentos, pero si no se vela, si no se cuida por el bienestar del prójimo, si no se vela por el bienestar del prójimo, si el prójimo no es una prioridad para nosotros, nunca se podrá alcanzar un ejad, nunca se podrá lograr la unidad y nunca podremos cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque, amados, si yo me amo, puedo amar a los demás. Pero ese que si yo me amo, para yo amarme, tengo que edificarme de la manera correcta, tengo que estar dirigido de la manera correcta, tengo que valorarme de la manera correcta, pero como yo me valoro, al nivel en el cual yo me valoro, al nivel en el cual yo me cuido, al nivel en el cual yo me mantengo, tiene que ser ese mismo nivel el cual yo emito para mi prójimo. Porque si no emito ese mismo nivel de importancia que yo tengo hacia mí, si no lo emito igual a mi prójimo, no lo estoy amando. No lo estoy amando como ha sido mandado a hacerlo. Voy a ponerle un ejemplo. Eh, si usted hace una ofrenda de un mercado que compró en un almacén humilde. Vamos a poner la letra D y el número 1. Usted compró un mercado ahí y se lo regaló a una persona. Y bueno, bendito el Eterno, usted hizo una ofrenda. Pero
Y usted, cuando hace el mercado para usted mismo, lo hace en un supermercado de nivel alto, que usted mismo no se atrevería a comer las cosas que venden en el supermercado inferior, pero sí las puede ofrendar. Ahí en ese momento no estamos amando a nuestro prójimo de la manera correcta. Estamos haciendo una sedacá, estamos haciendo una ofrenda, claro que sí, pero no estamos llegando a ese nivel de amor al cual hemos sido llamados a dar. Porque si nosotros damos algo inferior, si nosotros damos algo que nosotros mismos ni siquiera podemos consumir, estamos dando lo que nos sobra, no de lo que tenemos. Si damos del supermercado que tiene la D y el número uno, pero nosotros nos alimentamos del supermercado que está en un estrato tal, que de pronto se puede llamar CAR, algo así. No estamos dando al nivel que deberíamos darlo. Si yo como carne y ofrendo menudencias, no estaría yo ofrendando en el nivel que he sido llamado a hacerlo. Amados, el amor al prójimo debe ser tal que lo que yo hago por mí mismo es lo mismo que yo estoy dispuesto a hacer por mi hermano. Que si yo me cuido de una manera, si yo me protejo de una manera, si yo me alimento de una manera, que ese mismo nivel sea el que yo pueda dar a otro. Porque ahí voy a dar de lo que yo tengo y no voy a dar de lo que me sobra. Si yo como carne y doy menudencias, estoy dando de lo que me sobra. Si yo como carne y doy carne, estoy dando de lo que tengo. Y mi prójimo me está importando. No me está importando hacer una obra y cumplir y poner el check de, listo, lo logré, hice una sedacá, yo soy santo, yo soy el que más da. No, es la calidad de la ofrenda, la calidad de lo que estás haciendo por tu prójimo, de lo que estás haciendo por tu hermano, por el que necesita, por el que está en una necesidad. Y no estoy hablando solamente de cosas económicas, amados. A veces un hermano necesita ser mirado. A veces un hermano que quizás, es que me duele porque ese ejemplo, esto el padre me lo mostró. Quizás el hermano que es más pequeño que todos, que es más pequeño, que hace un esfuerzo impresionante por llegar a congregarse y quizás, claro, de pronto esté en necesidad, pero, pero a veces lo que este hermano quizás necesitaría más, sería un saludo, sería un abrazo, una mirada a los ojos, un preocuparse por su trayecto, por su camino, o una hermana que tiene que cruzar cierta cantidad de distancia para poder llegar con sus hijos y poder garantizarle un mejor transporte o poderle ayudar. ¿Qué tan perceptibles somos nosotros de las necesidades de los demás, amados? ¿Qué tan perceptibles somos nosotros del requerimiento del otro de lo que está viviendo el otro? De cómo se está sintiendo, de cómo está su corazón, de cómo está su mente, de cómo está su corazoncito. Muchas veces y muchas personas a veces llegan con el corazón arrugado, tristes. Y lo último que necesitan quizás es una acusación. Y lo que más necesitan es un abrazo. Y nosotros tenemos, el Padre nos dio los dos brazos, porque debe ser más importante, amados, lo que hagamos por lo demás, por los demás. Esto, el conocer la necesidad de mi hermano, el vivir
y el estar pendiente de mi hermano, de mi hermana, del necesitado, el estar pendiente va a garantizar que el ejad se fortalezca, que el ejad crezca, que el ejad se aumente. Porque cuando la necesidad está cubierta y esta persona está siendo aceptada, esta persona está siendo edificada, está siendo discipulada, se vuelve un integrante fuerte de un lugar, de un reino, de un pueblo, de una congregación, de un grupo, de una familia, de un matrimonio. Y se vuelve una persona que es capaz de dar la vida por la causa. Deja de ser opositor y se convierte en un seguidor, en un discípulo. Incluso, más que eso, se convierte en un edificador, porque lo que hicieron con él lo va a hacer con otros y lo va a aumentar y hasta multiplicar en otros. Por eso de nada sirve, amados, que tengamos una muralla si no hay quien la proteja. De nada sirve un reino si todos están en contiendas y en peleas, así como dice el libro de Jacob, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Porque sus corazones tienen amargos celos y contiendas. No se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos. Ojo con esto, de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué se levantan, amados? ¿Por qué se levantan los celos, las contiendas? ¿Por qué por qué se levanta una sabiduría terrenal, animal y del acusador? ¿Por qué se levanta el desorden y las prácticas perversas? Por la falta de discipulado, por la falta de had, por la falta de suplir la necesidad de mi hermano, por la falta de querer ayudar a aquel que lo necesita, por la falta de conciencia y de ofrecer una ayuda desinteresada. Amados, usted y yo tenemos las herramientas que se necesitan para ayudar al prójimo, para ayudar al que lo necesita. Vuelvo le digo, a veces las personas solamente necesitan que las miren y que les den un abrazo. A veces eso solamente a veces eso es lo suficiente. A veces las personas solamente necesitan un saludo o de pronto que le pregunten cómo está, cómo te sientes, quieres hablar con alguien. Pero si en nuestras manos también está avanzar un poco más y el empezar a proveer, empezar a ayudar, empezar a hacerse de acá, empezar a cuidar sus vidas, empezar a aportar para ellos, para ayudarlos a salir adelante, Baruch Hashem, les digo que el Padre les multiplicará muchísimo más de lo que ustedes hagan desinteresadamente y a un correcto nivel por su prójimo. El Padre entregará mucho más allá de lo que usted ha entregado de una manera correcta. De una manera correcta, amados. Recordemos que que si usted come carne, pero da menudencias, usted está dando de lo que le sobra. Miremos, amados, qué hay en nuestras manos para poder ayudar al prójimo.
que hay en nuestro ser para poder ayudar a aquel que lo necesita. Incluso oremos para que el Padre nos muestre quién necesita la ayuda, para que el Padre nos deje ver, que nos deje ver ese corazón que necesita un abrazo, ese corazón que necesita una mirada, que el Padre nos permita ver quién necesita una palabra de consuelo, quién necesita una sedacá, quién necesita una ayuda, quién necesita una llamada, un mensaje. Lo tenemos todo para darlo, amados, y no lo hemos dado. Por eso es la pequeña exhortación que levantamos el día de hoy, amados, basándonos en el Teilín 122. Y agradecemos al Padre por habernos dado su palabra, por habernos permitido aprender y alimentarnos de ella, diciendo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betoeinu, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Amén.